1:01. Bienvenidos a Meridiano Blue, como siempre un gusto acompañarlos. Gracias por estar con nosotros. Vamos con las noticias. En medio de lo que significa hoy, si usted tuviera una descripción gráfica, el yoyo con diferentes elementos de la economía colombiana, el sube y baja por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el aumento en el precio del dólar, el aumento en otros indicadores, luego de la amenaza del presidente de entrar en una eventual cesación de pagos o una declaratoria de emergencia económica si las comisiones terceras del Congreso no le aprueban la ampliación del cupo de endeudamiento. Don Víctor Grosso, en Data IFX, ¿qué pasa a esta hora con el yoyo? ¿Qué dicen los indicadores? Pues está cerrando operaciones el dólar, Ricardo, y se han combinado varios elementos que hoy han generado preocupaciones entre los inversionistas. Recuerde usted que cuando se siente algún temor del mercado inversionista, generalmente el primero en reaccionar es el precio de nuestra moneda, el valor del peso colombiano, y hoy se vio reflejado eso por momentos con una fuerte volatilidad. Se sumaron factores relacionados con la reforma pensional, pero sobre todo, Ricardo, con la posibilidad mencionada por el presidente Gustavo Petro de que si no le aprueban el proyecto de cupo de endeudamiento en el Congreso de la República, cuyas discusiones arrancan la próxima semana, el país podría entrar en una situación de cese de pagos. Esa palabra, esa frase, cese de pagos, es el peor pecado que puede eventualmente llegar a cometer un país ante los mercados inversionistas, y por eso, Ricardo, se genera tanta preocupación. En el momento en el que el presidente estaba hablando sobre este tema, el dólar en Colombia estaba en unos 3.842 pesos, y después de ese trino muy rápidamente subió, escaló inclusive hasta superar por momentos los 3.900 pesos. El máximo de la jornada fue de 3.909 pesos, es decir, que se alcanzó a impulsar más de 60, casi 70 pesos muy rápidamente durante la jornada. Después, Ricardo, salió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su tocayo, a calmar un poco la marea, y dijo que espera, ya en un tono más conciliador, que espera que el Congreso le apruebe este proyecto y que el gobierno seguirá comprometido con el pago de sus deudas. Sale el adulto responsable a calmar la marea y el dólar se calma un poco en Colombia, y digamos que cambia un poquitico la tendencia para cerrar operaciones al final en 3.875 pesos. De todas formas, marcó un precio promedio, Ricardo, de 3.878 pesos, es decir, que al final del día tuvo una valorización de 41 pesos, y por momentos el peso colombiano fue una de las monedas más desvalorizadas hoy en el mundo, y esto también se sintió sobre la cotización de los bonos colombianos, que por momentos se estuvieron desvalorizando. No se vaya, Víctor, porque entonces la composición es la siguiente. El presidente enciende las redes y alerta a los mercados con el mensaje en Twitter, luego de una advertencia que supuestamente habría hecho el representante de la Cámara, Carlos Cuenca, frente a la posibilidad de que no se aprobara el cupo de endeudamiento que el gobierno está pidiendo. El presidente habla de cesación de pagos de la deuda, ni más ni menos, imagínese usted el nivel de las aseveraciones, y una eventual emergencia económica. Sale minutos después, cuando el dólar se dispara, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a decir: tranquilos, que vamos a pagar, tranquilos, sí necesitamos ese cupo de endeudamiento, pero estamos listos para honrar los compromisos. Estamos comprometidos con el pago de la deuda, señores inversionistas, tranquilos, que vamos a seguir pagando las deudas, pero sí necesitamos, en un tono más conciliador, que se nos apruebe el aumento en el cupo de endeudamiento en el Congreso. De hecho, ya fijó una fecha, Ricardo, dice que empezará la discusión en comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República el próximo 28 de mayo, eso es el martes de la otra semana, como se ha hecho siempre, porque la verdad, Ricardo, esto no es nuevo. O sea, el cupo de endeudamiento casi que en todos los gobiernos se viene aumentando. Entonces, envía ese mensaje el ministro Bonilla y se calman un poquitico los mercados al cierre. Pero escuche lo que dijo el director de planeación en Popayán y hacemos cuentas, hacemos el arqueo para ver quién gana el pulso en el gobierno. Si el ala radical que encabeza el presidente o el ala moderada que está liderada en este caso por el ministro Ricardo Bonilla. Catherine Ávila, ¿qué dijo el director de planeación desde Popayán? Ricardo, pues a propósito de esa advertencia del presidente Gustavo Petro al Congreso por el proyecto de cupo de endeudamiento, el director de Planeación Nacional, Alexander López, explicó lo que implicaría decretar la emergencia económica, pero también insistió en esa misma tesis de la que ustedes hablaban, y es que cuando el mandatario habla de cese en los pagos se refiere a los recortes en la inversión. Escuchemos. Lo primero es que tenemos que rechazar el chantaje que se está haciendo desde el Congreso para bloquear el gobierno y no permitir la inversión pública en los más pobres, en los más necesitados y en un programa que ganó las elecciones. Si el Congreso no aprueba esto,
pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda. Precisamente habla pues de que se seguiría pagando esta deuda a pesar de que se podría decretar la emergencia económica. A esta hora, Ricardo, el presidente Gustavo Petro sigue en Popayán, específicamente en la Casa de la Moneda, en donde adelanta un encuentro con la comunidad de esta región, y en horas de la mañana el mandatario estuvo en una nueva reunión de seguridad con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y la cúpula militar. Pero entonces, gracias, Catherine. Entonces, Víctor, todos los del gobierno intentan corregir lo que advirtió el presidente en sus redes sociales. Alexander López, que también es del ala radical, por lo menos de los más ideologizados funcionarios, también dice que se va a honrar el compromiso del pago de las deudas que tiene Colombia. Es que sería gravísimo si Colombia no pagara la deuda, o sea, ese es el mensaje que preocupó a todo el mundo. Pero si usted escucha a Alexander López, pues también tiene el mismo tono del presidente, ¿no? Desafiante. No vamos a permitir un chantaje, pero dice vamos a pagar. De todas formas vamos a pagar la deuda. Es que ojo, porque es que el telón de fondo es una denuncia sobre la posibilidad de que un grupo de congresistas de las comisiones terceras, en este caso de la Cámara de Representantes, esté pidiendo proyectos como las granjas solares en sus departamentos a cambio de aprobar la ampliación del cupo de endeudamiento. Entonces el gobierno dice, no nos vamos a dejar por eso chantajear. ahí habla de no chantajeen, porque esto es una cosa que se necesita como país, hay que elevar el techo de endeudamiento. De hecho, si usted mira opiniones de ex viceministros de Hacienda, de Fedesarrollo, dicen, sí, pues todas las cosas suben, la economía va creciendo y no se puede dejar fijo para siempre el techo de endeudamiento. Ese techo de endeudamiento también hay que subirlo. Ahora, lo que pasa es que de otro lado el gobierno no muestra, y en ese mismo trino del presidente Petro dice, pido responsabilidad fiscal al Congreso de la República. Pero de otro lado, el gobierno no envía también mensajes de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, lo que están pidiendo muchos en los mercados es, hombre, si realmente estamos despiporrados en las cuentas fiscales, ¿cuándo el gobierno va a anunciar un recorte en el presupuesto público? Y al contrario, lo que estaría buscando pues el gobierno es más gasto público en medio de la situación compleja de las finanzas. Pero digamos, el tema está en el tono. Lo que pasa es que al doctor Alexander López y al presidente de la República, ellos no tienen las pantallas de Bloomberg todo el tiempo en tiempo real, mirando cómo se empieza a reaccionar el mercado, los inversionistas llamando, oiga, ¿verdad que ustedes van a incumplir el pago de la deuda? Esa es una tarea que recae siempre sobre el Ministerio de Hacienda, y por eso el Ministerio de Hacienda tiene que salir con unas palabras un poco más tranquilizadoras a calmar la marea y a decir, sí, vamos a pagar la deuda y esperamos y confiamos en que el Congreso de la República nos va a aprobar este proyecto. Es que escuche el tono, escuche al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más la nación, sino poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo y por fuera del cupo, más las tasas de interés o el servicio de la deuda que está inherente a eso. Ese proyecto está radicado desde el 19 de marzo, ya tiene ponentes en Cámara y en Senado, se le incluyó mensaje de urgencia, y el próximo 28 de mayo se va a realizar la primera discusión de las comisiones conjuntas. Después de este mensaje del ministro de Hacienda, volvió a bajar el precio del dólar. 1.10, cambio de tema, hablamos de la tragedia